Janire? Bai, kaixo gaizka, arratsaldeko entrenamendua falta da oraindik, baina ez dakit zelan dituzun jokalariak. Ez dakit ja sukar bolada hori pasadan, eta... Bai, gehienak ondo dauz, unai izan ezik, oraindik egun batzuk ondo doa, baina oraindik biharko ez da egongo. Eta gero beste guztiak, aduk jarraitzen du, bere prozesua, eta Oskar de Marcos ere oraindik lesionatuta dago, beste guztiak ondo ez. Munita Inigo Arazogabe, ez? Bai. Bueno, biharko partiduari begira, zenolako aurrikuspena? Hilabete San Mamesen lehiatu gabe, gogoa izango duzu esan. Bai, gogoz gaude, San Mamesen berriro jokatzeko, aspaldi jokatu barik, Gabonak pasatu ziren eta gero partidu desente eduki ditugu etxetik kanpo, bai Liga Txapelketan eta Kopan jarraian jokatu dugu etxetik kanpo, eta hilabete bat jokatu barik, eta gogoz berriro etxea bueltatzeko. 3 partidu ligan jarraian berdinduta, 2 puntu etxetik kanpo oso garrantzitsuak, baina irabasteko gerrina hor egongo da, ezta? Bai, emaitza honak atera ditugu etxetik kanpo, baina bai berdinketak izan dira eta gogoz gaude. Etxein 3 puntu eskuratzen ditugun, berriro irabazi eta aurrera jarraitu, ez? Gauden bezala edo beto eta orduan biharkoa danak bezala, partidu oso garrantzitsua guretzat. Zelta, hor sailkapenaren beko aldean beti esaten duguna, horrek arrisku handia suposatzen duela aurkariarentzat. Bai, beste helburu batzutarako eginda dago talde hori, ez? Jokalari handiak ditu, banan hartzen badituzu, oso jokalari onak, eta aurten euren helburua beste bat zan, ez? Goian egotea, Europari begira, eta, bitu, hor daude, horrek esan nahi du lehenengo maila ez dela bat ere erreza, eta gure atzetik ere talde handiak daudela. Orduan bihar arrazoi horiengatik bata beharra dutelako, ez, bekaldean daudelako, eta bestalde kalidade handiko jokalaria dituelako. Orduan partidu hona egin beharko dugu irabasteko. Oskar Garziaren iritsierarekin antzeman duzu aldaketaren bat taldean? Emaitzaldetik ez dute asko irabazi, baina, azkenean aurreko entrenatzailearekin ere baloia ondo jokatzen zuten, eta orain bai, ez, posesioa mantentzeko jokalariak ditu, eta baloia mugitzeko, eta teknikoki oso onak, beti edozein entrenadore etorrita ere, azkenean jokalarien ezaugarriak hor daude, eta jokalari tekniko onak dituzunean, beti baloia manejatzeko aukera gehiago izaten dituzu, eta alde hortatik talde ona da, ez. Atletikek etxean batez ere baloia izaten du, eta orduan borroka hor egongo da, ezta? Baloia mantentzen duenak asko irabazita izango du? Baloia mantentzeak ez du gehiegi esan nahi, ez? Aukerak egin behar dira, aurrera begira, atzekaldean ondo defenditzen dugun bezala, eta gero aukerak sortu, ez? Horretara bueltatu behar gara, etxean jokatzen dugu, eta gure asmoa beti bezala, erantzukizuna hartzea da, eta baloia manejatzea gora ailegatzeko eta aukerak egiteko, ez? Etxean jokatu zen azken neurketak Sapporo gazia edo utzi zuen, horri buelta ematea ere garrantzitsua izango litzateke. Ez da partidu errezik, ez? Gero hortik egun batzutara Ibarrek 3 utzi irabazi zegoen etxean, Granadan kontra, ez? Eta esaten dizudan bezala, hemen ez da talde errezik, lehenengo maila da, eta bihar ere partidu zaila aurkituko dugu, baina gu ere ez gara talde erreza besteentzat, eta daukagun dinamika horretan jarraitzea espero dugu, eta hobetzea, zuk esan duzun bezala, azkenengo partidutan naiz eta emaitza honak eskuratu etxetik kanpo, ez dugu irabazi, ez da, eta azkenean irabaztearen beharra beti hor dago. Mi esker. Opa Gaizka, decías en euskera, casi un mes sin competir en Liga, en San Mamés. Supongo que con ganas, ¿no?, para enfrentarte al Celta. Sí, siempre estamos con ganas. Llevamos mucho tiempo sin jugar en San Mamés, un mes, porque hemos jugado mucho fuera de casa últimamente, entre Liga y Copa, y ahora pues con ganas de volver a San Mamés, donde nos encontramos muy a gusto, y tratar de hacer un buen partido, que seguro que nos lo va a exigir el Celta, ¿no?, y intentar volver a la senda de la victoria e intentar que los 3 puntos se queden en casa.
El Celta no viene en su mejor momento, tanto fuera de casa como en casa. ¿Qué Celta de Vigo te esperas? ¿Qué estilo de juego? Bueno, es un equipo hecho para otros objetivos, ¿no? A principio de temporada han hecho fichajes de jugadores importantes. Es un equipo para estar mucho más arriba de lo que está y eso le hace peligroso, ¿no? La calidad que tiene, el nivel que tiene la plantilla del Celta y luego la situación que tienen, que están en la parte baja, pues esas dos cosas hacen del Celta un equipo pues peligroso, ¿no? Olga Isca, Eso. simplemente para repasar, has dicho en euskera que tienes a todos, ¿no? Menos a Unai Simón, quiero entender, y Óscar de Marcos, Óscar de ¿no? Marcos, ¿no? El resto están todos. Y Adu. Y Adu Ruiz, vale. Sin entrar en nombres ni nada, la receta de los tres centrales ha dado buenos resultados en dos campos muy complicados. No sé si mañana planeas repetir lo mismo o es solo para casos puntuales o solo es otra variante más del equipo. Bueno, manejamos los dos sistemas, ¿no? El 4-2-3-1 y el 5-3-2. En los dos nos sentimos cómodos y los hemos utilizado, ¿no? A lo largo del campeonato los dos y en cualquiera de los dos podemos jugar. Siempre lo trabajamos durante la semana, estudiamos bien las posibilidades, lo más importante, las nuestras, lo que creemos que nos va a acercar más a ganar y luego siempre teniendo en cuenta contra quién jugamos, ¿no? Porque en base a eso también hay muchos matices en los que te pueden acercar a jugar con tres centrales o jugar con cuatro, ¿no? Eso nunca solemos adelantar antes lo que vamos a hacer. Decías antes del Celta, evidentemente que es un equipo hecho para, digamos, volar en otras alturas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, entras en esa dinámica, en esa espiral que luego te cuesta. Ahora encadenan 5 partidos sin ganar, pero ¿tú crees que tienen más juego de lo que dicen los resultados? Bueno, todos pensamos que merecemos más de los puntos que tenemos, ¿no? El juego que hemos hecho más de lo que, pero luego no es la realidad. Tenemos los puntos que nos merecemos, ¿no? Porque si no tenemos más es porque algo hemos hecho mal y en el caso del Celta y de otros equipos pasa lo mismo. Lo que sí tienen es muchas más posibilidades de tener más puntos por la plantilla que tienen. Es una plantilla hecha para muchos objetivos mucho más altos, ¿no? Eso les hace más peligrosos también. El tener el nivel ese que lo tienen y el tener la necesidad. Tienen las dos cosas, nivel y necesidad, y entonces nosotros también tenemos que estar atentos a hacer un buen partido para ganar. Hablando de necesidades, Gaizka, unos tienen necesidad de salir de ahí abajo y otros de engancharse ahí arriba. ¿Qué necesidad tiene más peso en estos casos? Pues espero que la nuestra, ¿no? Vamos a ver, nosotros sabemos que es un partido importante, el de mañana. Como todos necesitamos y queremos ganar, jugamos en casa e intentaremos, como siempre en San Mamés, llevar la iniciativa para conseguir los 3 puntos. Estamos, Gaizka, bueno, en los últimos días ha salido el nombre de Ibai en el mercado de invierno. Tú ya has sido muy claro después del partido de Sevilla, has dicho que no quieres que salga nadie, salvo Ganea. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Sigues contando con todos los demás? Sí. No he cambiado de opinión, cuento con todos. Y la última por mi parte, Gaizka, ya sé que me dirás que esto es para más adelante. En cuanto a tu renovación, ¿ha habido algo? ¿Se tratará en breve? ¿Se tratará más tarde? No sé en qué punto está. No estoy en eso preocupado. Estoy más centrado en los partidos y ahora imagínate, jugamos mañana, jugamos el miércoles, nos toca ahora Liga y Copa y estamos preparando los partidos a tope y centrados en eso, ¿no? En junio, cuando se acaban los contratos, queda lejos tanto para mí como para los jugadores y ahora lo que hay que hacer es estar más centrado en lo que es el día a día, en los partidos y en intentar ganar, ¿no? En eso estamos preocupados todos. Eso, Gaizka, ¿has visto mucha diferencia entre... Creo que no has visto mucha diferencia entre lo que proponían el Celta con Fran Escribá y con Óscar ahora, ¿no? Yo creo que parecido con sus matices, ¿no? Sí es verdad que el Celta alguna vez ha jugado con 3 centrales con Óscar, que puede hacer variantes, ¿no? En 4-4-2, 4-3-3, en eso, en el dibujo sí, pero en la base es lo mismo porque es muy difícil. Al final, el estilo, siempre os digo, ¿no? El estilo de los equipos no lo marcan los entrenadores, yo creo, lo marcan los jugadores, ¿no? El Celta tiene un tipo de jugador que le hace jugar siempre a eso, ¿no? Que son jugadores de mucho nivel técnico y es muy difícil que jueguen a otra cosa que no sea a demostrar la calidad que tienen ellos individual, ¿no? Y de asociación, de jugar por dentro, de hacer paredes, son jugadores también rápidos, con el caso de Yago Aspas y Santi Mina arriba, tienen una plantilla muy completa de mucho nivel y en cualquier jugador, en cualquier jugada te pueden resolver un partido, ¿no?
resto de jugadores, bueno, no es ni mucho menos sospechoso con respecto a Córdoba, porque le has dado oportunidades, le has dado continuidad, pero ahora lleva unos cuantos partidos, creo que son 4 fuera de convocatoria, no sé si, bueno, si algún motivo, si la competencia, si que... No, es la competencia. Unas épocas juegan un poco más, otras épocas menos. Estoy contando con todos los jugadores, estoy contento con todos los jugadores y a veces alineas más a uno, o una temporada más a uno, más a otro, bien porque está con más confianza o está con mejor de juego, por el plan de partido, pero con todos estoy muy contento, especialmente con los que no juegan por su día a día, por el trabajo que hacen. Y uno que no está jugando puede aparecer en cualquier momento, o al revés, uno que está jugando desaparecer. Es la dinámica de cualquier equipo, ¿no? Se me olvidaba, Gaizka, te preguntaba por las salidas, pero no si esperas que en este mercado de invierno pueda haber algo o crees que la plantilla está cerrada con lo que hay. No me preocupo, o sea, no soy yo el que me ocupo de eso, ¿no? Nosotros al final, ahora todos los equipos lo que están intentando es reforzarse. De hecho, están haciendo todos fichajes y reforzándose, ¿no? Nosotros más tenemos que pensar en seguir como estamos, con la gente con la que estamos y en todo caso reforzarnos, nunca debilitarnos, ¿no? Cuando todo el mundo se refuerza y nosotros por lo menos un mínimo tenemos que mantenernos o reforzarnos, nunca sacar jugadores para debilitarnos, ¿no? Mi esker. Vale, Geruarte, venga.